Estamos de vuelta en Ahora por la Mañana y vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, a todos nos importa, y es que muchas veces, sin darnos cuenta, pues hacemos un mal uso de nuestros recursos económicos y nuestras finanzas, lo que puede afectar, claro, nuestras metas y planes a futuro. Entonces vamos a estar dándole unos tips y hablando sobre cómo evitar esos errores que para poder manejarnos mejor con el dinero. Y uno de estos errores que cometemos muchísimo con frecuencia y que no nos damos cuenta puede ser ese no presupuestarnos. El no presupuestarnos muchas veces puede hacer que efectivamente no cumplamos con esos planes, y es uno de los principales errores. Al no estar presupuestados, pues no tenemos ese control de ingresos y gastos. Entonces, les recomendamos que tengan un presupuesto para que puedan organizar sus finanzas, identificar en qué se va el dinero y evitar el uso excesivo de los recursos. Sin él es fácil caer en gastos innecesarios. Eso no es de que yo tengo un efectivo ahí para el colmado, no. Todo haga como yo, que yo muchas veces lo anoto, voy anotando, que gasté 5 pesos, pues esos 5 pesos son de pues una menta, esos 10 pesos se lo di a alguien en la calle, por más mínimo que sea, todo, absolutamente, incluyendo cosas previstas y no previstas, pues anótelo para que tenga pues un presupuesto adecuado y vaya familiarizándose con esa organización de ingresos. Mira, otro punto importante sobre esto de las finanzas y de los errores más comunes que comete la gente, en el caso del presupuesto, que no lo han hecho, pero además gastar más de lo que puede. O sea, muchas veces gastamos más de lo que recibimos, y eso también depende porque no hacemos el presupuesto. Si tenemos el presupuesto mensual, nosotros nos vamos a tener que limitar de gastar más que lo que recibimos. El dominicano es muy dado a eso, y pienso que es uno de los factores con lo cual nosotros tenemos que lidiar a diario, de que siempre estamos desorganizado en ese aspecto, de que gastamos más de lo que recibimos, nos llevamos del consumismo, nos llevamos de que el otro tiene algo y nosotros también lo queremos, nos metemos en los líos, después resolvemos, estamos cogiendo prestados y después haciendo listas como Luna, que le debo a aquel a fulano. No, haga su presupuesto, no gaste más de lo que usted recibe, porque siempre va a estar enredado. Entonces, bueno, a eso súmele que usted no esté preparado para los imprevistos, así es. Y bueno, ¿cómo yo me preparo para los imprevistos? Con ese fondo de emergencia, porque somos hijos de la vida, como decimos en buen término dominicano, y cuando las situaciones llegan, esos imprevistos llegan, no avisan, no dan ese previo comunicado. Eso, el golpe avisará, así como lo decimos también. Por eso es sumamente importante prepararnos. ¿Para qué? Para esas situaciones de salud, para esas reparaciones del hogar. Asimismo, bueno, pues no contar con un fondo de emergencia, ¿qué puede llevar? Puede llevar a complicaciones, a situaciones complicadas en casos de imprevistos, como decía anteriormente, problemas de salud, esas reparaciones en el hogar, y en el peor de los casos, una pérdida de empleo. También, bueno, pues por esto se recomienda ahorrar al menos 3 o 6 meses de los gastos básicos para afrontar cualquier eventualidad sin recurrir a las deudas. Mira, eso me lleva a volver a recaer en un punto que hemos comentado mucho, es que muchas personas viven con el sueldo mínimo, con el sueldo base, que el monto les da para subsistir y o cubrir. sin sueldo. O sin hay sueldo. gente que aquí vive del chiripeo, o sea, que no tiene un salario sueldo fijo. Yo no sé cómo lo logran, la verdad. Entonces, eso te lleva a preguntarte, pero es que ¿cómo yo voy a crear ese fondo de emergencia si yo estoy subsistiendo? Por ahí escuché una persona recientemente que me dijo: Jennifer, lo ideal sería que una persona, antes de ya unirse, ya sea en convivencia, matrimonio con otra persona, bueno, pues si está en casa de sus padres, que vayan creando ese colchón. Eso es una buena recomendación. Creando ese colchón con su pareja, crear una cuenta en común y tener por lo menos 6 o 3 meses de esos gastos cubiertos, en el hipotético caso que Dios libre, uno se quede sin empleo, venga una situación de salud. Las reparaciones del hogar, siempre en la casa se está dañando algo, se daña la estufa, se daña la lavadora, se daña la nevera, se daña una bombilla. Entonces, bueno, pues es importante estar preparados para luego entonces afrontar estas eventualidades desde una postura mucho más relajada.
yo siento como que esos tips son como tan atinados, principalmente para esta cultura, porque es que uno vive improvisando mucho y más con el dinero. Entonces ya cuando uno ve a alguien que sí se organiza a nivel financiero, pues le sorprende, pero realmente son pequeños hábitos que se pueden ir haciendo en el día a día, que pueden ayudar a que podamos pues seguir adecuadamente con el manejo de nuestro dinero. Otro punto es el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son buenísimas, sin embargo, ese uso excesivo para gastos cotidianos puede llevarnos incluso a acumular intereses elevados si no se paga el saldo completo cada mes. No es pagar el mínimo, es realmente utilizar y saldar. Es muy importante usar el crédito de manera responsable y solo en situaciones necesarias para evitar pues, que se acumulen esas deudas y todas esas cosas que queremos pues evitar. Mira, es un momento interesante eso que dijiste, pero también hay un punto que la gente muchas veces lo confunde. Y es el punto de tú tienes que ahorrar para el futuro. Muchas veces la gente lo confunde con el fondo de emergencia. Son dos cosas totalmente distintas. El fondo de emergencia es para si tú en algún momento te ves desempleado, tienes ahí un colchoncito con el cual tú te puedes manejar a lo que tú consigues el trabajo, como lo estaba explicando Jennifer ahorita. Ahora, ahorrar para el futuro es distinto. Es ahorrar para ya cuando tú estés en una edad que no sea productiva, tú tengas ahorros con lo cual tú puedas resolver tu situación. Pero eso simplemente se hace con planificación. Si tú no te sabes planificar, si no nos planificamos, entonces no vamos a poder ni tener fondo de emergencia, ni tener un ahorro para el futuro, que es sumamente determinante, sobre todo en este país, cuando aquí la gente llega a la vejez y no tiene una pensión digna. Pero si tú te has mantenido ahorrando, por eso es importante que los niños, uno enseñarles desde pequeño, ¿no? El hábito del ahorro, para que tengan ese hábito y luego ya cuando sean adultos tengan esa cultura de ahorrar y entonces puedan tener una visión de planificación a futuro que sin lugar a dudas le va a ser de mucho provecho. Y que mucha gente se queda con eso de que, bueno, se lo dejan al Estado como la pensión y no hacen su diligencia. Y créanme que uno está joven todavía, pero yo sé que el futuro de nosotros nos va a agradecer haber empezado desde ahora, aunque sea por $1,000. $1,000, no sé, mensual, va a ser mucho de aquí a varios años. Y para sembrar esa semilla en el futuro de ese ahorro, creo que es muy importante y es el siguiente tópico que vamos a abordar, es aprender a diferenciar entre el deseo y la necesidad. A veces uno piensa que necesita ciertas cosas y bueno, pues la raíz de esa supuesta necesidad está cimentada más allá en un deseo. Lo quiero, pero la pregunta es, ¿realmente lo necesito o es el momento en el que debo hacerlo? Hay una palabra que rescato mucho y es la prudencia, saber cuándo y cómo hacer las cosas. Tal vez usted necesita un artículo, pero no es el momento financieramente hablando para obtenerlo, y si eso puede esperar a un momento de mayor desahogo, va a ser una inversión mucho más atinada, mucho más asertiva. Pero nos pasa muchas veces, y creo que las mujeres solemos caer mucho más en esos ganchos que los hombres. Y es que empezamos a ver artículos en las páginas de internet o en las tiendas físicas e inmediatamente, ay, pero yo creo que yo necesito eso para la casa. Pero todo está cimentado en el deseo de tenerlo, más allá que en la misma necesidad. Así que vamos a dejar esto por aquí para que usted medite en ello, reflexione y antes de hacer una compra, bueno, analice, ¿la deseo o la necesito? Hay una técnica que hemos compartido para aprender a trabajar esta parte y a diferenciar, y es la regla de las 24 horas, donde usted se dé 24 horas para reflexionar si realmente usted necesita hacer esa compra. Y si luego de 24 horas todavía en su subconsciente está de manera positiva, afirmativa, que eso usted lo necesita para el hogar y que es el momento oportuno, bueno, pues es el camino correcto a seguir. Yo creo que todas las mujeres dejáramos de comprar bastante cosas si aplicáramos esa regla de 24 horas, porque realmente muchas de las compras
por más mínima que sea, ya sea en el supermercado, en una tienda del hogar, como decía Jennifer, o en ropa, o algún atuendo, ya sea porque lo ven especial, uno la compra para aprovechar. Pero ojo, que eso puede jugar en nuestra contra. Y bueno, continuando con estos errores comunes que cometemos para evitar pues que nuestras finanzas sufran y pues entrar en un ámbito de abundancia, que es lo que queremos este año. También es importante no ignorar las deudas, no hacerse loco, no dejar que se acumulen. Y me estoy hablando a mí porque a veces uno por más mínimo dice de que no, eso yo lo pago ahorita, y ya tú sabes, el colmado, lo que sea, alargando eso. No atender estas deudas a tiempo puede generar interés y cargos adicionales que aumenta pues la carga financiera. Es fundamental pagar las deudas lo antes posible, comenzando por aquellas con tasa de interés más altas. Y ojo, porque una deuda no coja interés o no lo tenga, no significa que tiene menor peso. Simplemente puede atenderla en cualquier momento, pero atiéndala. No la ignore ni la deje pasar. Así es, así es. Hay deudas malas, hay deudas buenas. Ya eso con un experto en finanzas lo vamos a tratar en algún momento. Pero miren, todo esto se circunscribe en estos errores más comunes o que la gente comete. Es sobre educación financiera. O sea, cuando no hay educación financiera, vamos a estar de manera desorganizada, cometiendo errores, viviendo el día a día sin ningún tipo de problemas. Gente que trabaja la semana, trabaja construcción, trabaja chiripeando, trabaja en Uber, reúnen unos chelitos ya el sábado, el fin de semana, y se lo beben el fin de semana. O sea, siempre están y vuelven el lunes sin un centavo. No, hay que planificarse. Cuando hay educación financiera, vamos a ver que nuestras finanzas van a ser más productivas. Y algo importante es, yo pienso ya que el que está dañado, sino que el que está dañado, por lo menos a sus hijos le enseñe, le regale un libro en un momento. Padre rico, padre pobre. Creo que es un libro sumamente importante para tener... Un poco controversial ese libro, pero realmente sí. Pero es bueno, aunque hay cosas que ahí no se aplican a la República Dominicana, porque tú tienes que adaptarte, porque por ejemplo ese libro habla de que tú no deberías invertir en una vivienda, por ejemplo, pero en la República Dominicana tú puedes invertir en vivienda, sobre todo cuando hay un tope de vivienda que son bajo costo, y eso tú no tienes que pagar impuestos. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos tú tienes que pagar impuestos por una vivienda. Es tu vivienda, pero tienes que seguir pagando impuestos como quieras. Wilson, es lo que yo quiero rescatar. Qué bueno que mencionaste ese libro, porque ese libro tiene una particularidad y es esa facilidad de lectura, porque te lo desmenuza, te habla en términos que son comprendibles para el lector. Sí. Es decir, que tú no tienes que tener un bagaje cultural muy amplio para poder entenderlo, porque te lo desmenuzan. Incluso su adolescente. Hay una versión para adolescente también, que es más digerible, o sea, que también es sumamente importante. Sí. O sea, que lo bueno se comparte, y como siempre decimos, la lectura es la puerta del conocimiento, señores. El día que usted le regale a una persona un libro, usted de verdad le está regalando conocimiento, y eso es de verdad que usted ama a esa persona y la tiene en estima. Así que bueno, mi gente, de esta manera finalizamos con esta seccioncita de finanzas, pero ahora es que falta mambo, ahora es que se enciende la cosa en este segundo tiempo de Ahora por la Mañana. Nos vamos a una breve pero corta pausa comercial y volvemos con mucho más.